especialidad de historia de la Iglesia Adventista. Como ya Jairo mencionó, esta especialidad de historia adventista es diferente a la especialidad de historia denominacional. La misma especialidad de historia denominacional ha tenido un cambio y ahora es historia de los pioneros, o la especialidad se llama pioneros adventistas. Entonces, han habido ahí algunos cambios, pero esta noche vamos a hablar a grosso modo algunos datos, tan solo algunos datos acerca de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es tan rica la historia de nuestra iglesia con tanto fundamento profético, con tanto que hablar en diferentes tópicos, que así podríamos estar toda la noche hablando de esto y todavía el día de mañana con todos los detalles de nuestra iglesia. Así que vamos a ver así algunos ciertos tópicos. En la medida de lo posible, vamos a ir dando oportunidad, ¿verdad? Para si tienen alguna consulta, ustedes pueden hacerla. Yo también a veces suelo hacer preguntas porque me gusta la interacción y sé que a veces por señal y cosas no abrimos nuestras cámaras, pero si usted se siente en libertad de hacerlo y está peinadito, voy a abrir su cámara, ¿verdad? Así nos conozco mejor a algunos, ¿verdad? Bien, voy a compartir pantalla para que veamos. Entiendo que todos tienen ya el material impreso, ¿verdad? Todos tienen sus copias. ¿Es así? Sí, pastor, ya. Ok, gracias, Brian. Los demás también pongan ahí la manita, si todos tienen el material. Ok, excelente, bien. Entonces, vamos a ir contestando pregunta por pregunta, así que básicamente ustedes van a ver en la pantalla la respuesta a cada una de las preguntas que están ahí. En algunas tal vez me voy a extender un poquito hablando, dando algunos detalles, ¿verdad? Que no aparecen en el material o en la respuesta, pero básicamente la respuesta es la que va a aparecer ahí en, la pantalla a la pregunta que ustedes tienen ahí. Si ustedes se fijan en su material, ustedes tienen 14 preguntas que hacer. Hay 4 que ustedes las tienen que contestar como club y personalmente, y las demás son de la 1 a la 10, de verdad son las que vamos a contestar esta noche. Bien, así que comencemos. Vamos a cursar entonces la especialidad de la historia adventista, impartida por su servidor, el guía mayor, eh, Elmer Aguilar. Solo permítanme. Antes de esto, este es en la parte de arriba, y ustedes la tienen en su proyecto, este es el parte, la insignia de la especialidad. Tiene un mundo y tiene 3 ángeles, ¿verdad? Que nos recuerdan el mensaje de los 3 ángeles. Y aparece ahí porque tiene mucho que ver. La iglesia adventista cumple con lo profetizado en Apocalipsis 14, y ahí es donde nace nuestra iglesia adventista. Tal vez hay algunos textos en la Biblia donde podemos decir, aquí comienza, esto es con nosotros, esto lleva nombre y apellido, por ejemplo, Daniel 8:14, algunos lo mencionan como la partida de nacimiento de la iglesia adventista, y otros dicen Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Por eso es que el logo, los dibujos que aparecen en este parche, que son los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a avanzar entonces. Ok, la primera pregunta que aparece en su material es ¿cuál era el nombre cuál era el nombre del hombre cuya, permítanme, cuya predicación encendió el movimiento adventista, y cuáles fueron sus 3 principales enseñanzas? Así que la foto que vemos ahí es la de este hombre, Guillermo Miller.
En sus inicios, Guillermo Miller era gnóstico. Ah, hasta llegó a un punto de ser ateo. Fue miembro de la masonería en los Estados Unidos y no creía en Dios. En una guerra en la que él participó, ya que era oficial, una bala de cañón cayó cerca de donde él y tuvo que haberlo matado. Y él quedó vivo. Y de ahí en adelante él sintió de que había un poder, Dios, que le había salvado la vida. Y empezó a leer la Biblia, tratando no de este, creer en Dios, sino más que por curiosidad, pero se encontró con Dios, tuvo un encuentro con Dios. Y estudiando la Biblia, él se propuso de que no iba a pasar a leer otro versículo, empezando desde Génesis 1, a leer otro versículo hasta que no comprendiera el que estaba leyendo, el que estaba estudiando. Y así fue comparando texto con otro texto, fue estudiando la Biblia hasta que llegó a Daniel capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En ese tiempo, para 1800 y algo, la iglesia de ese entonces creía que la tierra era el santuario. Y cuando él lee ese versículo, con la creencia general en ese entonces de que la tierra era el santuario, él creyó que la tierra era la que iba a ser purificada. Y él pensó que la única manera en que la tierra iba a ser purificada era con fuego, cuando Jesús viniera. Y entonces él empezó a creer ese versículo hablaba acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Empezó a estudiar la profecía. Para ese tiempo, en varios lugares de nuestro planeta, se estaba estudiando la profecía. El mismo Isaac Newton estudió las 2300 tardes y mañanas y también llegó al año 1882, 83, perdón, 42, 43. Así que hubo un movimiento en muchas partes del mundo, pero en los Estados Unidos de Norteamérica, en la parte este de los Estados Unidos, fue Guillermo Miller el que empezó con este movimiento adventista. Cabe decir que el movimiento adventista es diferente a la iglesia adventista del séptimo día. Hay personas que dicen que fue la iglesia adventista del séptimo día la que pasó por el casco. Todavía no existía la iglesia adventista, solamente existía un movimiento adventista. Y a ese movimiento adventista se unieron personas de diferentes iglesias de ese entonces, metodistas, bautistas, anglicanos, cuáqueros, de las diferentes iglesias que existían en ese momento. Guillermo Miller fue el que empezó a predicar que Cristo Jesús ya venía y que faltaban tan solo unos pocos años para que Jesús viniera. Hay que tomar en cuenta también que acababa de pasar la lluvia de las estrellas, el oscurecimiento del sol en 1833. Así que las personas de ese entonces veían y creían que las señales se estaban cumpliendo y que Jesús iba a volver. Entonces, ¿cuál es el nombre del hombre cuya predicación encendió el movimiento adventista? Guillermo Miller, o en inglés, William Miller. ¿Cuáles fueron tres de sus principales enseñanzas? Uno, las claves para entender la Biblia se encuentran en la misma Biblia. No había que ir a otro lado para entender la Biblia, solamente estudiar la palabra de Dios. Número dos, la profecía de tiempo de las 2300 días o tardes y mañanas de Daniel 8:14, enseñó él, terminaban, expiraban alrededor de 1843, 1844. Cabe decir, tres, el santuario siendo purificado en Daniel 8:14 se refiere a la segunda venida de Cristo. Ya de algunas iglesias, en su mayoría, de que la tierra era el santuario. No sabían, no habían llegado a comprender que había un santuario celestial. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no?
Creo que no, pastor. Muchas gracias. Perfecto. Espero estarme dando a entender, ¿verdad? Cualquier cosa me dicen, chicos. Bien, avancemos a la segunda. Completa los espacios en blanco. ¿Ok? Y ustedes ahí tenían una oración con diferentes espacios en blanco. Y las respuestas que ustedes deben de poner ahí sería esta. El 22 de octubre de 1844, muchos adventistas creían que Jesús regresaría cuando él no lo hizo. Ese día llegó a ser conocido como el Gran Sabbath, como el Gran Sabbath. ¿Por qué fue un chasco? Bueno, lo esperaron todo el día y Jesús no apareció. Hay un libro que me encanta leer, era el que leíamos antes, en los días mayores, aspirantes antes, el que se llama Dilo al Mundo. Y justamente en el capítulo que habla acerca de eso, dice que llegaron las 12 de la noche, el reloj sonó y Jesús no vino. Y menciona con lágrimas amargas, pudieron ellos sentir que ellos no tenía base, de verdad, y algunos llegaron a dudar de la palabra de Dios, llegaron a dudar de las profecías bíblicas. Por eso se le conoce como el gran ya. Ok, todos contestaron ya. Sí, hermano. Sí, pastor. Ok, vamos a avanzar entonces. Ok, después de ese tiempo, de octubre de 1944, muchos abandonaron la fe adventista. Me recuerdo que no había una iglesia adventista todavía, solo era un movimiento. Que muchos abandonaron la fe adventista. Sin embargo, hubo algunos que no lo hicieron. ¿Qué hicieron para tratar de averiguar qué salió mal? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ok. Solo déjenme compartir la pantalla otra vez. Ok. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, se pusieron a orar y a estudiar la Biblia para tratar de descubrir su error. Eso es muy importante, ¿saben? Básicamente, a la mañana siguiente, el 23 de octubre de 1844, dice un escritor de nuestra iglesia, el pastor George Knight, en uno de los libros de la serie Legado, que se formaron tres grupos. Después de este chasco de los que habían estado esperando la segunda venida de Cristo Jesús, al siguiente día hubo tres grupos. Uno, los que ya no volvieron a creer en la Biblia. No quisieron tener más nada que ver con una fe, con una creencia, con una religión. El segundo grupo fue los que espiritualizaron lo que había sucedido y empezaron a decir, no, sí, Jesús sí vino, pero vino de forma espiritual y solo los espirituales lo sentimos. Y se formó ese movimiento espiritual, ¿verdad? A veces hay personas que tienden a eso, a espiritualizar todo, ¿verdad? Cuando no encuentran un escrito está, una doctrina, una fe basada en lo que dice la palabra de Dios. Y el tercer grupo fue el que pensó, la Biblia no se equivoca, nosotros somos los que tuvimos que estar equivocados. Y fueron otra vez a la Biblia y oraron
Se reunieron en graneros, en galpones, y empezaron a orar y a estudiar la Biblia para descubrir cuál había sido su error. Normalmente, generalmente, casi siempre o siempre, nosotros tenemos que estar evaluando nuestra fe y tener bien claro que la Biblia no se equivoca, nunca, que es una persona la que está equivocada, pero no la Biblia, que soy yo el que podría estar equivocado, pero no la Biblia. Y cuando sucede esto, entonces tenemos que hacer lo mismo que hicieron estas personas, orar e ir y estudiar la palabra de Dios. Ok, vamos a avanzar. Una de estas jóvenes del movimiento adventista que siguió creyendo en Dios, siguió creyendo en lo que decía la palabra de Dios, es esta persona llamada Ellen Harmon. El nombre de ella era Ellen, en español sería Elena, pero era Ellen Gould Harmon. Más tarde llegó a ser Elena G, la G de Gould, y llegó a ser más conocida y es más conocida como Ellen G de White o Elena G de White, porque se casó con Jaime White, con James White. Llegó a ser una líder importante de la iglesia adventista. ¿Por qué fue tan influyente? Bueno, Dios le dio visiones, le dio el don profético, le permitió ver cosas que otros seres humanos jamás hemos visto, pero que sí que esperamos ver. Dios le dio visiones para animar a los adventistas a mantener sus ojos en Jesús a pesar de las pruebas. Y no solo fue que recibió visiones, ¿sabían ustedes que dos personas antes que ella no quisieron ser profetas? Dos varones. Dios los llamó para que fueran profetas y se negaron, no quisieron ser. También recibieron visiones, pero se callaron y no las dijeron. Uno de ellos, por ejemplo, Hazen Foss, estaba en una reunión cuando la hermana Elena llegó y ya el don profético había sido pasado a ella y ella pasó y le dieron la oportunidad de hablar en la plataforma y ella empezó a contar una visión y era una visión que Dios le había presentado a Hazen Foss y él empezó a ver que enfrente estaba una jovencita no mayor de 17 años que tenía el valor de pararse frente a las demás personas y sin preocuparse por la crítica, por el qué dirán, por las dudas, empezó a contar la visión que él había tenido. Los historiadores cuentan que él salió corriendo de la capilla de la iglesia y fue a llorar amargamente y a pedirle perdón a Dios por haber rechazado el don profeta. Pero hubo dos hombres, entre ellos Hazen Foss, que rechazaron ser profetas. Y esta jovencita que solo llegó y ni culminó a la primaria hasta tercer grado por un accidente que tuvo, se le, Dios la eligió para que fuera profeta. Algo importante que decir es que a la hermana Elena de White nunca permitió, no le gustaba, ella no quería que la llamaran profeta. Nosotros sabemos por lo que hemos leído acerca de lo que ella escribió que es profeta de Dios. Pero ella nunca permitió que le llamaran profeta. Ella siempre dijo, si han de referirse a mí, digan la mensajera del Señor, porque eso es lo que yo soy. Solamente soy la mensajera del Señor. Así que ella fue llamada para que a través de las visiones la iglesia pudiera ser animada y se pudiera mantener puestos sus ojos en Jesús a pesar de las pruebas. La hermana Elena G. White difundió el adventismo en diferentes lugares del mundo. Vivió por muchos años en Australia, también fue misionera en Europa y regresó después a los Estados Unidos de Norteamérica, donde murió. Durante su vida escribió más de 5,000 artículos en los periódicos de ese entonces. 40 libros, actualmente incluyendo las compilaciones de cartas, a manuscritos,
artículos en los periódicos, podemos llegar a tener a 100.000 páginas. Se han publicado alrededor de 100 libros, recopilaciones de varios de temas que ella escribió en varias cartas, los cuales han sido traducidos a más de 144 idiomas en el mundo. Y es la mujer que más, que sus publicaciones se han traducido a mayor cantidad de personas y ya han llegado a la mayor cantidad de personas. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ok, avanzamos. Ok, la siguiente pregunta es nombre de la persona que se dio cuenta de lo que había sucedido en el cielo. Estamos hablando del 23 de octubre de 1844 y también de lo que los adventistas habían malinterpretado. Después de haber estado estudiando justamente el libro de Hebreos en un galpón, eh, Irán Edson con otras personas esa mañana, él se levantó pensando de que había que reunir a los hermanos, visitarlos y animarlos. Y con algunos de ellos, antes de empezar a salir a visitar a los demás hermanos que estaban con dudas, que estaban con tristeza en su corazón, leyeron la palabra de Dios, estudiaron un poco el libro de Hebreos, oraron al Señor y saliendo de ese granero, de ese galpón, cruzando un sembradillo, ¿verdad? Un maizal, cuando iban por el campo, de repente Irán Edson se detuvo, alzó sus ojos al cielo y Dios le permitió ver a Irán Edson que Jesús estaba en el lugar santísimo del santuario celestial. Y el entendimiento se le fue abierto a Irán Edson. Y él entonces llegó a comprender de que había sucedido algo, que la fecha era correcta, que la profecía en cuestiones de tiempos estaba bien interpretada, que el 22 de octubre de 1844 estaba profetizado por Daniel, pero en lo que se había equivocado el movimiento adventista no era en la fecha, no era en el año, no era en el día, era en el evento. Algo pasó con Cristo Jesús en 1844. Sí, una nube tomó a Jesús y lo llevó a un lugar, pero no era la tierra donde lo traía esa nube, tal y como decía la palabra del Señor, que el Hijo del Hombre era llevado por una nube, pero frente a Dios. Y entonces Irán Edson pudo ver a Cristo Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Así que, ¿cuál es el nombre de la persona que se dio cuenta de lo que había sucedido en el cielo? Irán Edson. ¿Cómo se dio cuenta? Dios se lo mostró ahí. Eran dos los hermanos que iban cruzando ese maizal. Muchos de los historiadores recuerdan la historia de los dos discípulos camino de Maús y que Jesús se les presentó y sus ojos fueron abiertos y pudieron reconocer que el maestro había resucitado. Por lo que en esta ocasión estos dos discípulos modernos iban cruzando el maizal y Dios les permitió ver que Jesús estaba en el lugar santísimo. Así que lo que sucedió fue que en 1844, ese 22 de octubre, Jesús entró en una nueva fase de su ministerio sumo sacerdotal. Por 1810 años había ministrado en el lugar santo del santuario celestial y ahora el 22 de octubre de 1844 pasaba a ser la última parte de su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santísimo, la última parte de la expiación, su última obra antes de su regreso. Y esto fue lo que estaba tipificado por el ministerio del sumo sacerdote en el lugar santo y lugar santísimo del tabernáculo terrenal en los tiempos bíblicos, una obra que debe de realizarse en el cielo. Algunas personas se preguntan, hay un santuario en el cielo, pero ¿por qué tiene que ser purificado? Bueno, ¿dónde comenzó el pecado? El pecado no comenzó en el Edén, comenzó en el cielo. La impiedad comenzó en el cielo. Y entonces, y allá también van todas nuestras impiedades, porque Jesús las tomó sobre él y las llevó hacia el santuario celestial, y por eso el santuario celestial tiene que ser purificado. Y esto se le fue mostrado a Irán Edson
y él lo pudo ver. Y así que pudo ir y contarle a los demás hermanos lo que había visto y estudiaron más profundamente el libro de Hebreos y llegaron a comprender que estaban correctos con el estudio profético, pero que habían equivocado el evento. Pero ahora tenían otra vez la esperanza de que Jesús iba a volver cuando terminara su labor en el lugar santísimo. Así que el movimiento adventista no murió el 22 de octubre de 1844. Se mantuvo en muchos de los hermanos, aunque otros apostataron, pero se mantuvo en muchos de los hermanos y hasta el día de hoy habemos y seguirán habiendo personas que creen que Cristo Jesús muy pronto va a regresar en las nubes de los cielos. ¿Algún comentario o pregunta, chicos? Ok. ¿Podrías elaborar un poco de por qué mencionaste que eran 1810 años de ministrando en el lugar santo? Porque, ok. Amigo Jairo, un saludo. Cristo Jesús muere en el año 30, 31 después de Cristo. Y ahí cumplió su función como Mesías. Así asciende al cielo, sube al cielo y tenía que comenzar la labor que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el día de expiación no entraba directamente ese día después de que el macho cabrío era muerto, no entraba directamente al lugar santísimo. Primero tenía que hacer una obra de expiación. Expiación es limpieza. La palabra expiar, kiper en hebreo, significa limpieza. Y el lugar santo tenía que ser limpiado. Recuerden de que los sacerdotes cuando se sacrificaban los corderos tomaban sangre y entraban al lugar santo y manchaban la cortina con la sangre, pero también untaban sangre en las esquinas de la mesa de los panes, en las esquinas, en los cuernos del altar del incienso. Y entonces el santuario estaba siendo ensuciado, usando una palabra muy nuestra, con la sangre, contaminado con la sangre de todos esos corderos. Y entonces el sumo sacerdote entraba al santuario y primero hacía una limpieza en el lugar santo. Cabe decir de que el sumo sacerdote no entraba una vez al lugar santísimo. O sea, entraba solamente un día en el año, pero al lugar santísimo entraba 4 veces. Ese día, el día de expiación, entraba 4 veces al lugar santísimo. Pero hacía una obra en el lugar santo. Jesús hizo esa labor de expiación en el lugar santo 1810 años, porque la profecía de las 70 semanas llega hasta el año 34 después de Cristo. Y después de ahí quedan 1810 años para que se pueda cumplir la profecía de que el santuario va a ser purificado en su última etapa, pasando del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Desde el año 34 que Jesús comenzó esta labor en el lugar santo hasta el 1844 son 1810 años en los que Jesús, ¿qué estuvo haciendo? Una vez alguien, cuando yo estaba dando una semana del santuario en la iglesia del country, alguien me preguntó, ¿qué hizo Jesús todo este tiempo? Ok, está bien, del 22 de octubre pasó al lugar santísimo, pero ¿qué estuvo haciendo? Bueno, pasó al lugar santísimo ¿de dónde? Del lugar santo. ¿Qué estuvo haciendo? La obra de expiación que realizaba el sumo sacerdote en el lugar santo, porque también había cosas que limpiar en el lugar santo. Y por 1810 años Jesús estuvo realizando esa labor, hasta que un 22 de octubre pasa del lugar santo al lugar santísimo y no se va a estar otros 1810 años. Jesús está pronto a volver, esa es nuestra esperanza. No sé si me di a explicar, amigo.
Sí, sí, excelente. Gracias. Ok, traté de resumir un poco porque ah, tendríamos que tener un estudio solamente a hablar de las 2300 tardes y mañana, que sería excelente, ¿verdad? Y tal vez hablar de esas veces que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, las 4 veces, y cómo Jesús también ha cumplido y cumplirá esas 4 veces que entraba Jesús al lugar santísimo. Ok, vamos a avanzar entonces. Una dama bautista del séptimo día, noten el nombre, no dice adventista, dice una dama de la iglesia bautista del séptimo día, llamada Raquel Oer, había enseñado previamente a un ministro adventista, no iglesia adventista del séptimo día, porque todavía no existe la iglesia adventista del séptimo día como tal. Está diciendo a un ministro que había creído que Jesús iba a volver en el 22 de octubre de 1844 de ese movimiento adventista. Algo de la Biblia que nunca antes había entendido por completo y pronto fue aceptado rápidamente por los adventistas. ¿Qué era? Bueno, como ella venía de la iglesia adventista del séptimo día, para ella, ¿cuál era el día de reposo? El día sábado. Ella adoraba en sábado y sabía que el verdadero día de reposo era el sábado. La hermana Raquel Oex, o más conocida como Raquel Preston, por su apellido de esposa, se tuvo que mudar y llegó a vivir con una sobrina. Como no había culto en sábado, acompañó a su sobrina a un culto en domingo. Justamente ese domingo hubo la Santa Cena del Señor. Y el pastor, en ese momento, en su sermón, hablando acerca del arrepentimiento y de no cometer el pecado de participar de la Santa Cena del Señor, habiendo no confesado un pecado o no querer dejar un pecado o no cumplir la ley, estaría cometiendo o comiendo muerte para sí. Y el pastor dijo de que nadie que no cumpliera la santa ley de Dios debía de participar de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. La hermana Raquel se quedó callada muy sabiamente, pero por la tarde fue a visitar al pastor y le dijo, usted hoy dijo que nadie que no cumpla los mandamientos debería de participar de la Santa Cena del Señor. Usted no tuvo que haber participado hoy de la Santa Cena del Señor. El pastor se quedó muy sorprendido y le preguntó por qué. Y le dijo, porque usted no está guardando uno de los mandamientos del Señor. El pastor le preguntó que cuál. Y la hermana Raquel le dijo, usted no está guardando el verdadero día de reposo. Abrió su Biblia y le empezó a mostrar al pastor, al ministro en ese entonces, los versículos que hablaban acerca de que el sábado era el verdadero día de reposo. El siguiente domingo, el pastor, cuando predicó, dijo, hoy es el último domingo que me reúno con ustedes para adorar al Señor, porque de ahora en adelante voy a adorar al Señor en el verdadero día de reposo, en el sábado. Y así fue como el sábado comenzó a llegar a el movimiento adventista de aquel entonces y se empezó a estudiar. Claro que hubo otros que ayudaron a que el sábado se expandiera, como José Bates y sus escritos, pero la primera en llevar la verdad del sábado al movimiento adventista que había quedado después del Gran Chasco fue nuestra hermana Raquel Presto. ¿Avanzamos? Ok. Muy bien. ¿Alguien que me lea la pregunta, por favor? En poco tiempo se hizo necesario que los adventistas se organizaran formalmente en una nueva iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nombre, las personas que fueron los fundadores y la fecha en que sucedió. Ok. Si bien aquí solo está puesta la fecha, voy a pedir su participación para que vayamos diciendo algunos nombres. Pero antes de hacerlo, quiero mencionarles que había una renuencia, no se quería formar una organización.
tienen que tener en cuenta que es 1863. Desde la independencia han pasado menos de 100 años. Y todavía para los colonos, bueno, ahora ya habitantes, ciudadanos de una nueva patria, todavía estaba muy fresco el que era el rey George, el que lo gobernaba. Además, habían escapado de la Inquisición y la persecución de la Iglesia Católica en Europa. Así que tenían miedo a organizarse para que una iglesia nueva no llegara a ser como la iglesia organizada que sus padres conocieron en Europa. Así que por eso es que costó tanto, desde 1844 hasta 1863, costó que se pusieran de acuerdo nuestros fundadores y que se organizara la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero el grupo iba creciendo y era necesario organizarse, porque solo habían predicadores itinerantes, pastores itinerantes, y muchos de los pastores pasaron muchísimas penas porque no había una organización que lo sostuviera y no se podía avanzar en ciertos aspectos porque no había una organización. Y aunque para ese entonces en muchísimos lugares creían que la organización era una idea de Satanás, detrás de mucha oración y de mucho estudio, llegaron a ver de que era necesario organizarse. Aquí también entró mucho a Dios, el Espíritu Santo, a través de la mensajera del Señor, a través de la hermana Elena G. de White, quien dijo de que Dios quería que la iglesia se organizara. Y fue así como un 21 de mayo de 1863 que la iglesia adventista del séptimo día ya se organizó como una iglesia. Se propusieron varios nombres, pero al final el nombre que quedó fue Iglesia Adventista, tomando el que venían de un movimiento que predicaba la segunda venida de Cristo Jesús y que eran personas que habían dejado su iglesia bautista, su iglesia metodista, su iglesia anglicana, su iglesia cualquiera, y que habían salido y que se unieron a un movimiento adventista. Entonces mantuvieron el nombre de adventistas y tomaron del séptimo día, ya estaba la iglesia bautista del séptimo día, que tenía esa partecita en el nombre, pero lo tomaron porque creyeron de que era necesario afianzar la predicación de que el cuarto mandamiento habla acerca del día de reposo y de que el verdadero día de reposo es el séptimo. Así que propusieron de que se nombrara la iglesia con el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Alguien le fue a decir, porque la hermana Juay no estuvo en esa reunión, esto porque algunas personas dicen, la hermana White fue la que fundó la iglesia adventista. Ella realmente cuando se fundó la iglesia adventista ni siquiera estuvo presente, su esposo sí, pero ella no estuvo presente. Y alguien le fue a decir a la hermana White, se ha elegido este nombre, y la hermana White dijo, Dios me ha mostrado que el nombre cumple con los dos grandes aspectos que este grupo tiene que predicar y enseñar. Así que 21 de mayo de 1863. La pregunta es, nombre las personas que fueron los fundadores y la fecha. Tenemos la fecha. ¿Alguien se atreve a decirme nombres? Ya mencioné uno por ahí. Vamos a ver. Jaime White. Jaime White. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Otro? ¿Perdón? Sí puso atención. Ok. J.N. Andrews. J.N. Andrews. Ok. ¿Alguien más? Joseph Bay, pastor. José Bates, uno de nuestros fundadores. ¿Alguien más? A ver, un nombre más. Lo van anotando, ¿verdad? Jaime White, José Bates.
Algunos dicen, ¿y qué pasó con Guillermo Miller? Guillermo Miller nunca llegó a ser adventista del séptimo día, pero sí murió en la fe de que Cristo Jesús iba a volver por segunda vez a esta tierra, pero nunca llegó a ser adventista del séptimo día. Por eso es que Guillermo Miller no es uno de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. A ver, otro nombre. Ok, le doy uno yo. Escríbanlo ahí. Urias Smith. Otro. Alguien de quien estuve hablando. Estuve hablando acerca de él. Irán Edson. Irán Edson. Irán Edson. Él es uno de los fundadores de nuestra iglesia. Irán Edson. Ok. Bien, tenemos básicamente ahí a nuestros fundadores. Tal vez solo decir, porque no lo podemos dejar, a John Loughborough. John Loughborough, uno de nuestros fundadores. Ok, ¿estamos bien? ¿Anotaron todos? ¿Cuántos nombres tienen? ¿Tienen 5 nombres? 6 tenemos, pastor. 6, mejor todavía. Ok, ¿qué pasa con la hermana Jaime White? No estuvo presente. Con la hermana Raquel Preston, no, tampoco estuvo presente en esa reunión. Recuerden que la iglesia es 1863. Las mujeres en los Estados Unidos no votaban para ese entonces. Aquí en Honduras menos, ¿verdad? Y entonces los líderes de la iglesia en ese entonces eran totalmente hombres y los que se reunían para la toma de decisiones eran totalmente hombres. Por eso es que la hermana White no es de los que estuvieron ahí en la organización, pero desde luego era la profeta, la mensajera del Señor. Y por eso la tenemos como de los grandes líderes de nuestra iglesia. Bien, avanzamos. Bien, a finales del siglo XX, los adventistas, ahora sí, del séptimo día, creían firmemente que su misión era ser los portadores del mensaje del tercer ángel, tal y como lo menciona Apocalipsis 14, del 6 al 12. Así que había que llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por lo que comenzaron a hacer misiones en el extranjero. Hasta ese entonces, recuerden, los Estados Unidos casi solo habitaba la parte este, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y tenían que expandirse para esos años. Luego de esos años empezó la expansión hacia el oeste, con las caravanas hacia el oeste, pero también había que expandirse a otros países y continentes. Así que empezaron a hacer misiones al extranjero. Pregunta es, nombre 4 países a los que la iglesia envió misioneros y cuáles eran sus nombres. Y tenemos aquí los 4 primeros. Tenemos a Jacob Erzberger, que fue enviado a Alemania. Uno de nuestros grandes misioneros, S.N. Haskell, que fue enviado a Australia. Y cabe decir que después de los Estados Unidos de Norteamérica, en esos años, Australia fue donde más creció la iglesia adventista. La misma hermana Elena G. White fue enviada por un presidente a Australia. Tal vez algo que decir aquí, un dato interesante, es que el presidente de los adventistas del séptimo día de ese entonces estaba tomando algunas decisiones que no eran exactamente lo que Dios quería. Y la hermana White se lo hacía saber, le enviaba cartas. Recibir una carta de la hermana White en aquellos entonces era algo interesante. Y el presidente en ese entonces empezó a sentir que la hermana White le estaba llevando la contraria.
y le dijo, hermana, mire, la iglesia ha decidido enviarla a Australia. La hermana Elena le dijo, pero Dios me ha dicho que es aquí donde tengo que estar. Y el presidente le dijo, hermana, debe irse a Australia, la necesitamos allá. Pero Dios me ha mostrado que no es allá, sino aquí donde tengo que estar. Y él le volvió a decir, hermana, la estamos enviando allá. Y la hermana White se fue, porque era muy leal a la organización. Y se fue. Dios, que escribe derecho en renglones torcidos, hizo más bien que la iglesia creciera en Australia, con los misioneros que ya habían llegado, con el liderazgo que había, y ahora con la hermana Elena G. White, vivió varios años en Australia, y la iglesia adventista creció enormemente en Australia. Ustedes pueden revisar datos de Australia y van a ver que la iglesia adventista es una de las iglesias fuertes por allá. J.N. Loughborough fue enviado a Inglaterra. Cabe decir que Jacob y Haskell casi fueron con sus propios medios. John Loughborough también fue a Inglaterra, pero ya fue enviado por la iglesia adventista. Y S.N. Haskell también de Australia se movió a Nueva Zelanda, donde también se empezó a predicar el evangelio. Más tarde otros misioneros iban a ser enviados a Suiza, ¿verdad? También iban a ser enviados a Holanda, donde la iglesia empezó a crecer. Así que básicamente la iglesia adventista del séptimo día empezó a crecer, surge y crece en la parte este de los Estados Unidos, y después serían en Oceanía y Europa donde empezó a crecer el evangelio. Llegó a los demás continentes y a las demás partes del mundo un poco más tarde, pero estos fueron los 4 lugares fuera de Estados Unidos donde se enviaron misioneros por primera vez. ¿Algún comentario? Pastor, solamente por curiosidad, el de la fotografía, ¿quién de ellos es, pastor? J.N. Loughborough. Él es J.N. Loughborough, uno de nuestros más grandes misioneros. Por eso puse la fotografía de él, porque es cuando hablamos acerca de los misioneros adventistas, él fue en ese entonces el más grande, J.N. Loughborough. Ok. El hermano White regresaría de Australia después, ¿verdad? Y el presidente y la directiva de la iglesia adventista tuvieron que aceptar de que han tomado decisiones humanas, que a veces pasa, chicos, pero Dios es el que guía esta obra. Dios siempre es el que está al frente de esto, ¿verdad? Y al final, para los hijos de Dios todas las cosas salen para bien. La hermana White llegó a amar muchísimo a Australia y la obra creció enormemente por allá. Ok, avanzamos. Bien, hablando de estas misiones y cómo el evangelio empezó a crecer y a ser expuesto, los adventistas del séptimo día empezaron a difundir su mensaje de diferentes maneras. Primero, con la manera que conocían, porque así surgió el movimiento adventista, con Guillermo Miller y con otros predicadores de ese entonces que empezaban a hablar acerca de las profecías de Daniel, levantando tiendas de campaña, alquilando salones, yendo a iglesias o celebrar reuniones públicas, ¿verdad? Así que hacían predicaciones o hacían debates sobre el sábado de la profecía bíblica. A eso nosotros le conocemos como evangelismo público. Era lo primero que conocían. También la iglesia empezó a capacitar a médicos y enfermeros para que empezaran a viajar y llevaran el evangelio de una forma práctica, ayudándole a las personas, dando atención médica. Recuerden que es 1860, 70, 80, donde si bien es cierto, habían avances médicos, no eran tantos como hoy en día. Por ejemplo, para la guerra civil en los Estados Unidos, le tenían que cortar a una pierna a una persona y no esterilizaban en la sierra, ¿verdad? No la lavaban, pasaban de ahí a otro paciente.
y entonces no habían varias cosas en ese entonces. Pero se empezaron a enviar médicos y enfermeros para atender a personas. Por ahí aparece el doctor Kellogg, quien apostaría más tarde de la fe y se volvería panteísta, pero fueron en esos años en que empezaron a surgir enfermeros y médicos que llegaron a predicar el evangelio. Ya que mencioné a Kellogg, creció con la hermana White, pero tristemente llegó a apartarse de la fe. Es el inventor de los cornflakes de Kellogg's, aunque años más tarde su hermano le quitaría la patente y se quedaría con la empresa. Así que a esto nosotros lo conocemos como ser médicos misioneros. Siguen existiendo médicos misioneros en la iglesia adventista, personas que viajan en barco, en avioneta a lugares remotos y llegan para dar atención médica y también predican el evangelio. Otros ejemplos de actividades en los que el evangelio pudo expandirse fue con las revistas. Es conmovedor leer la historia de Jaime White y Elena G. White, cuando todo lo que tenían lo invertían para una imprenta, para que se siguieran imprimiendo a la revista adventista, la revista Señales de los Tiempos, y se quedaban a veces sin saber qué iban a comer al siguiente día, pero recibían sobres con dinero de otros lugares que se les enviaban para su sustento y para que siguieran imprimiendo todas estas revistas. Ah, Les invito a leer estas historias de cómo nuestros pioneros creyeron en la palabra impresa y llegaron a dar todo su salario. Jaime White llegó a cortar grandes hectáreas de tierra, trabajar, y todo lo que le pagaban era para que se imprimiera la revista adventista. Hoy a veces nos llegan a las iglesias cajas de las revistas adventistas y ni se abren esas cajas, y a veces la revista adventista ya es raro el hermano adventista que se pone a leer esa importante revista, y a nuestros pioneros les costó sudor y sangre el hacer que tuviéramos las publicaciones. Así que a este tipo de evangelio se le conoce como el evangelismo literario, de la página impresa, ¿verdad? El que va a llenar la tierra como hojas de otoño, y que muchas personas han llegado y van a llegar a la fe adventista por nuestras publicaciones. Esto tiene que ver con la siguiente pregunta. Si ya notaron, la siguiente pregunta habla de esos tres formas, tres métodos de evangelismo, de cómo la iglesia adventista expande, crece y lleva el evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo a través de estas tres formas. El evangelismo literario, bueno, al inicio, Urias Smith, por ejemplo, con sus publicaciones, sus dos libros, Daniel y Apocalipsis. ah, por ahí hay hermanos que tienen los libros de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Ya la iglesia adventista ha seguido estudiando y no cree todo lo que Urias Smith en ese tiempo creían. Recuerden de que eran años en los que después vino una primera guerra mundial, 1911, 12, 15, ¿verdad? La primera guerra mundial, y habían ciertas creencias ahí y creían de que ciertos aspectos de Daniel o de Apocalipsis hablaban de todo eso, ¿verdad? Pero hemos seguido estudiando y seguimos estudiando Daniel y Apocalipsis, pero se imprimían esos libros, ¿verdad? Como los de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, se imprimían Señales de los Tiempos, se imprimían a la Review and Herald, a lo que hoy en día la revista adventista, se imprimían diferentes folletos, bastantes publicaciones para que el evangelio pudiese llegar. Antes no tenían redes sociales. Antes la forma de comunicarse y que el evangelio llegara a iglesias de Nueva York, a Pensilvania o a otros lugares de la costa este, era a través de las publicaciones. Ese era el WhatsApp más rápido, era la forma más rápida de enviar un sermón o algo, a través de las publicaciones, de que la iglesia conociera y se mantuviera unida de qué estaba pasando en los demás lugares.
Así que teníamos el evangelismo literario. Desde luego se siguieron haciendo las campañas públicas de evangelización. Jaime White llegó a ser pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y muchos otros, y eran invitados y llevados a otros lugares a predicar y a tener campañas. Cabe decir que a la hermana White se le ofreció la credencial para que fuera ministro de la Iglesia Adventista y ella nunca aceptó tener la credencial de ministro de la Iglesia Adventista. Ella era la mensajera del Señor y ese era el rol que Dios le había asignado. Y también, como hemos venido diciendo, el del trabajo médico misionero. Al inicio, la iglesia se concentró en ciertos lugares, Battle Creek, por ejemplo, pero había que expandirse y tuvo que haber un incendio en el que se quemó la imprenta, se quemaron casas, iglesias, clínicas, y la iglesia tuvo que ver que era un llamado de atención para que salieran de ahí y se expandieran a diferentes lugares. Aquí no está, pero desde luego la educación adventista es otro de los pilares de nuestra iglesia, pero como estamos hablando de la expansión del evangelismo, estos tres métodos: el evangelismo literario, las campañas públicas de evangelización y el trabajo médico misionero. ¿Algún comentario o pregunta? Ok, avanzamos. O todo está quedando claro o nada está quedando claro. Espero que todo. Avanzamos. Bien. Bien, a finales ok, ¿alguien me lo lee, por favor? A finales del siglo XIX, algunos líderes de la iglesia habían estado enseñando tanto los mandamientos de Dios de Apocalipsis 14:12 que estaban perdiendo de vista la fe de Jesús. En Apocalipsis 14:12, debido a esto, algunos adventistas pensaban que la salvación venía por mantenerla Ahí de sería Dios mandamientos, gracias. Siga. en lugar de La fe. la fe en Jesús, su sacrificio y su justicia. Esto tenía que ser corregido. Mencionen a las tres personas clave que encabezaron esta renovación durante y después de la Conferencia General de 1888. Ok, muchísimas gracias. Miren qué interesante este aspecto que menciona esta especialidad. A veces no se toca, a algunos como que no les gusta hablar de 1888. En esa fecha, en 1888, a algunos como que les da picazón, pero es algo que sucedió en nuestra iglesia y salimos y avanzamos de eso. Para esa fecha, la iglesia se organiza en 1863. Apenas han pasado unos cuantos años y la iglesia adventista tomó Apocalipsis 14 como partida de nacimiento, como misión, como el sentido de la iglesia adventista del séptimo día. Y entre ellos el versículo 12, que habla acerca de características de la iglesia de los últimos tiempos. Y ahí menciona que son los que guardan los mandamientos de Dios. Y la iglesia adventista fomentó eso. Y recuerden que en nuestro nombre está el cuarto mandamiento, está el séptimo día, el día de reposo. Y empezó a fomentar bastante esto, llegó a fomentar bastante esto. Tanto así que para 1888 la iglesia adventista del séptimo día hablaba más acerca de salvación por obra que por justicia. Y casi nos volvimos una iglesia muy legalista. A veces todavía el día de hoy hay por ahí uno que otro hermano que olvida la gracia y exalta inmensamente la ley de Dios. La ley de Dios tiene su lugar, pero somos salvos por gracia. Y tenemos que recordar siempre que somos salvos por gracia. Es la muerte de Cristo Jesús la que nos da la salvación, es su justicia imputada en nosotros, puesta en nosotros, la que nos da la salvación. Ahora, claro, aunque desde luego somos salvos por gracia,
somos juzgados por las obras. Y desde luego que la ley, la obediencia a la ley no nos salva, pero la desobediencia a la ley sí nos condena. Pero para 1888, el tema fuerte era la ley de Dios. Y para el adventista en ese entonces, ser salvo implicaba la obediencia a la ley. Y aparecen dos jóvenes, y aunque las fotos por ahí ya están mayores, para 1888 eran jóvenes. Y Elliot Waggoner y Alonzo Jones, T. Jones, para el Congreso de 1888, se levantaron y hablaron acerca de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe en 1888 no era un tema agradable, porque los líderes de la iglesia en ese entonces defendían la salvación por la obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero Waggoner y Jones empezaron a hablar y la hermana White dijo de que ella había visto luz en el mensaje de estos jóvenes y los apoyó. Tristemente, Waggoner dejaría la iglesia adventista años más tarde, apostataría en la fe. Pero ellos estaban en lo correcto. Es por el sacrificio y la justicia de Jesús por el que somos salvos. La iglesia adventista del séptimo día enseña, predica que somos salvos por la fe. Que la gracia de Jesús es más que suficiente para darnos la salvación. Que hay que guardar los mandamientos, sí, pero no para ser salvos. Guardamos los mandamientos de Dios porque ya somos salvos. No guardamos los mandamientos para ser hijos. Guardamos los mandamientos porque somos hijos, porque ya lo somos. Y ahora el tema de la justificación por la fe es un tema que se predica en la iglesia adventista. Es para esos años, después de 1888, que la hermana White va a escribir el que es para su servidor. Estoy hablando de mí, el libro más hermoso escrito por ella, El Camino a Cristo. Justamente por lo que sucedió en ese Congreso Mundial en 1888 y por todo lo que hubo después de esa reunión, es que el Espíritu Santo motiva a la hermana White y le inspira a escribir ese libro precioso, El Camino a Cristo. La hermana White llegó a decir que si en ese congreso, y hay un video, creo que está en YouTube, acerca de eso, de 1888, una dramatización, si la iglesia, si los líderes de la iglesia hubiesen aceptado el tema de la justificación por la fe en ese año, la lluvia tardía habría caído. Y la hermana White dice algo interesante, y ya estaríamos en Canaán. Pero era algo que tenía que pasar. Creo que cumplimos lo que le pasó al Israel terrenal, que a orillas del Jordán, ya para entrar a la tierra prometida, no creyeron en Dios, en el poder de Dios, no creyeron que el poder de Dios era suficiente, salvo dos, Josué y Caleb, y después tuvieron que vagar por el desierto 40 años. Algunos estudiosos dicen, pues estamos vagando los 40 años, no hablando literalmente del tiempo, ¿verdad? Pero la iglesia adventista tuvo que empezar a revisar su fe, otra vez al estudio de la palabra de Dios y a que podamos estudiar y seguir estudiando el tema de la justificación por la fe. Así que debido a eso es que tenemos estos dos nombres y ese dato importante en esta especialidad, Waggoner y T. Jones, ¿verdad? Como aquellos que fueron abanderados de la justificación por la fe. Y desde luego la hermana Elena G. White. ¿Algún comentario o pregunta sobre este punto o sobre esta pregunta? Pastor, solamente como comentario, bueno, es lamentable, de verdad, que usted nos está hablando de estos jóvenes que fueron muy importantes para nosotros, ¿verdad? Como adventistas del séptimo día, pero lamentablemente, pues usted ya, varios de ellos han mencionado que apostataron, ¿verdad? Entonces, usted que ha leído más, pastor, y ha estudiado la vida de ellos, ¿por qué razones? Y obviamente a nosotros nos podía pasar lo mismo, que esperemos que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo nos daría a nosotros usted
y a los hipotes que están recibiendo la especialidad para que no pues caigamos en el mismo error de ellos, ¿verdad? Porque sabemos la consecuencia. Bueno, ok. De los que mencioné, por ejemplo, el doctor Kellogg's, fue un prominente doctor. Llegó a tener uno de los mejores uno de los mejores sanatorios que ha habido en los Estados Unidos de Norteamérica, presidentes de la nación, como Teddy Roosevelt y personas importantes de Europa viajaban al sanatorio que dirigía el doctor Kellogg's para ser sanado. Fue en el sanatorio donde se crearon las hojuelas de maíz como alimento para las personas que estaban ahí, ¿verdad? Para los pacientes. Inventó varias máquinas para que los personas pudieran hacer ejercicio. Él empezó a decir que el ejercicio era importante para la salud. Desde luego tomó lo que la hermana Elena G. de White había recibido en visión y estaba enseñando acerca de el mensaje pro salud, ¿verdad? De una buena alimentación, de ejercicio, ¿verdad? Y las personas recibían esto y salían del sanatorio con mejor salud. Pero el doctor Kellogg llegó a pensar que era él el que sanaba a las personas. Y para ese entonces, y todavía existe, está la creencia panteísta. ¿Qué es la creencia panteísta? Los panteístas creen de que Dios está en todo lugar. Ustedes dirán, pero pastor, los adventistas también creemos que Dios está en todo lugar. Sí, pero los panteístas lo creen así. Como Dios está en todo lugar, ese árbol es Dios. Como Dios está en todo lugar, esa piedra es Dios, el río es Dios. Como Dios está en todo lugar, yo soy Dios. Y como Dios tiene poder, yo tengo poder. Y como Dios sana, yo sano. Y el doctor Kellogg llegó a creer que él era Dios y que él era el que sanaba y que él era el que tenía el poder. Y llegó entonces a ser llamado la atención. La hermana White le escribió varias cartas, pero él no dejó de creer eso. La fama de él había crecido enormemente. Personas importantísimas y hasta presidentes de los Estados Unidos iban donde él para ser atendidos. Y Satanás lo tocó por ahí, por el ego. Y entonces tengamos cuidado con el ego, ¿verdad? Tengamos cuidado en el que yo puedo, yo soy el que sé, yo soy el que puedo. Y él dejó la iglesia adventista y apostató de la fe y dejó de ser adventista. En el caso de Wagoner, pues él no llegó a perdonar lo que había pasado en 1888 y aunque estaba en lo correcto, porque miren que Satanás es tan sutil y es diablo. Y como dice el dicho, más sabe el diablo por Dios que por diablo, la experiencia que él tiene. A veces nos ataca y nos ataca de diferentes maneras. Y a Wagoner lo atacó en el que tú estás en lo correcto, los demás están equivocados. Tú tienes la razón, los demás no. Y Wagoner empezó a pensar y a creer, yo soy el que tengo la razón. Deberían de seguirme a mí. Yo soy el que estoy en lo correcto. Pero eso lo llevó a creer de que todo lo que él pensaba era lo correcto. A muchos Dios nos tienta de esa manera a pensar, yo estoy en lo correcto. Y a veces puede ser que estoy en lo correcto, pero mi actitud debería de ser otra, debería de ser la de tener humildad. Y entonces no solo es importante estar en lo correcto, hay que tener humildad, hay que saber perdonar y no pensar que de aquí en adelante, o porque tuve una idea correcta, todas son correctas. Y que Dios es el que guía esta iglesia, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Al final, lo que yo pienso y lo que yo creo no importa. Lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios hace. Entonces, básicamente, esto sucedió con estas dos personas. Satanás va a querer sacarnos. En la Biblia dice que engañará aún a los escogidos. Así que tengamos cuidado.
Mantengamos bien claro cuál es nuestra fe, en qué debemos de basarnos y sepamos cuáles son nuestras debilidades, porque Satanás la sabe, él sí la sabe y nos va a atacar por eso. Y entonces tengamos cuidado con eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, pastor, muchas gracias. Ok. Bien, avancemos. Bien, de aquí en adelante las preguntas le toca hacerlas a ustedes. Esta es forma práctica, ¿verdad? Hemos cubierto las 10 preguntas en las que nos hablaba de hechos importantes, no todos, no tocamos infinidad de hechos que han pasado en la historia de la iglesia adventista, no solo en Norteamérica, sino en muchísimos lugares. Pero estas preguntas ahora les toca contestarlas a ustedes, así que es la tarea. Como club, investigue cómo llegó por primera vez el mensaje adventista a su país, en este caso, Honduras. Estas fotos son de personas que comenzaron el adventismo aquí en Honduras. Para ir adelantando un poquito la tarea, y yo sé que lo saben, ¿dónde comenzó el mensaje adventista aquí en Honduras? ¿En qué región de nuestro país? Guanaja. Sí, en las islas, ¿verdad? Correcto. En el departamento de Islas de la Bahía, específicamente en la isla de Guanaja, y más específicamente en el Cabo, como la llaman ellos, en el Cabo de Guanaja. Ahí comenzó la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Con una pareja, específicamente la esposa, ¿verdad? Viajó a los Estados Unidos, allá conoció el mensaje, después de una campaña se bautizó, le tocó regresar a Guanaja y junto con su esposo empezaron a repartir folletos, material adventista. También era importante de hacer eso. Y años más tarde el presidente de la iglesia adventista iba a viajar a Guanaja y encontró ya un grupo de personas. Pero es a ustedes a los que les toca encontrar y preguntar, indagar, buscar. Está en internet una recopilación. Hay un libro que trata en sus primeras páginas acerca de esto. Saben que de Latinoamérica, Honduras fue el primer país que tuvo el mensaje adventista. Algunos pensarían, bueno, México está pegadito ahí a Estados Unidos, pero de Latinoamérica, Honduras es el primer país que tuvo el mensaje adventista. Así que escríbalo ahí, usted le toca escribirlo, ¿verdad? Ahí en sus propias palabras. Diga muy brevemente cómo y cuándo sucedió el que llegó el mensaje adventista a nuestro país y los nombres de las dos personas involucradas, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con esta primera tarea? Sí, pastor. Ok. Bien, la segunda. Como club, investigue cómo llegó por primera vez el mensaje adventista a su departamento, sería en el contexto nuestro, su departamento, a su ciudad, ¿verdad? A Danlí. Escríbalo ahí con sus propias palabras, así que no pueden copiar y pegar, así que no puede ser lo mismo que tenga a su compañero aspirante, tiene que ser con sus propias palabras y comparta brevemente cómo y cuándo sucedió esto. Y los nombres de dos personas o más, si los hubiese en clave, que ayudaron a hacer que el mensaje adventista llegara a su localidad, a Danlí. ¿Hay alguien vivo, saben? Si hay alguien vivo de los primeros adventistas ahí en Danlí. No, pastor, tengo ¿No? entendido que no. Hay dos No. hermanas claves aquí en Danlí. Uh-huh. Para los hipotes que lo conocen, era la mamá del hermano Humberto Navarro y la mamá de Diana y de Rosita, la hermana Adriana. Entonces Okay. ya ambas fallecieron, pastor. Lo que sí están vivos son sus hijos, ¿verdad? Okay. Pero ellas ya murieron. Bueno, entonces les toca a ustedes averiguar, hacer una recopilación. Es muy bueno, saben esto, hacer la historia de cómo llega el adventismo a nuestra región. Aquí por el chat me habían puesto Guanaja, muy bien, Ron. Aquí que hagan una historia ahí. Si se fijan, puse fotos ahí muy antiguas de Dalí. Así que vamos a ver, después voy a ver, ¿verdad? En qué año y quiénes fueron los que
conocieron el mensaje adventista y cómo surgieron las primeras familias, la primera iglesia ahí en Danlí. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con esta segunda tarea? Sí, pastor. Bien. Bien, como club, hable con algunos miembros de alto rango, ¿verdad? De los ancianos de la iglesia, de los líderes de la iglesia ahí en su iglesia local o en su distrito, y aprendan acerca de alguien que haya hecho grandes cosas para Dios ahí en su congregación, en su iglesia. Compartan su nombre y qué fue lo que hicieron. Ustedes tienen ahí un colegio adventista, ahí hubo gente involucrada, ¿verdad? Y muchísimas otras cosas, personas que han sido fundadores de iglesias en esa zona y en otras partes, ¿verdad? Como allá en el distrito del Paraíso, que el Evangelio le llegó por hermanos ahí de Daní. Así que vayan y busquen a estos líderes de la iglesia, pregúntenles, ¿verdad? Y escríbanlo ahí, ¿verdad? Mencionen ahí las cosas grandes que han hecho en esa comunidad, ¿verdad? Para el engrandecimiento de la obra. ¿Estamos bien? Listo, pastor. Ok. Bien. ¿Alguien me lee esta última parte? Todos podemos ser héroes para Dios. Lea Apocalipsis 14:6. Al igual que estos hombres y mujeres piadosos antes que usted, explique con sus propias palabras cómo se siente saber que Jesús lo ha llamado a compartir su amor mostrado en la cruz con otros y las buenas noticias de su pronto regreso. Y pues en la imagen, la imagen también, pastor. El versículo, ¿verdad? Que Sí, hace alusión. sí. Sí, está bien. Ok. Apocalipsis 14:6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok. Ese ángel es el mensajero, ¿verdad? Es la iglesia adventista del séptimo día y usted es parte. Así que hablamos de los fundadores de la iglesia, hablamos de los misioneros de la iglesia adventista, jóvenes que trajeron un mensaje fresco, ¿verdad? A la iglesia adventista y recordaron que Jesús tiene que ser el centro de nuestra fe. Ustedes van a averiguar de cómo personas que estuvieron involucradas en cómo llegó el evangelio a Honduras, a su comunidad, a líderes que están haciendo grandes cosas para la honra y gloria de Dios. Y ahora usted, ¿verdad? Esta pregunta tiene que ver con usted. ¿Cómo a usted se siente saber que Jesús lo ha llamado a usted a compartir su amor mostrado en la cruz con otros y las buenas noticias de su pronto regreso? Así que usted va a escribir ahí cómo se siente al ser parte de la historia de la iglesia adventista y lo motivado o qué lo motiva a usted o qué podría hacer para la predicación del evangelio en su comunidad y en otras partes del mundo. ¿Estamos bien, chicos? Sí, pastor. Ahorita, pastor, mientras nos dejaba, bueno, nos explicaba las tareas, yo me ponía a pensar en la pregunta número 13, ¿verdad? Que dice que de investigar a personas que han hecho cosas grandes dentro de la iglesia, aquí de forma local. En este momento nosotros estamos sacando la especialidad, pero qué bonito sería dentro de unos, ¿qué? 15, 20 años, quizás, si Dios no ha venido, que los que estén sacando la especialidad en ese tiempo, los nombres que ellos escriban en su papel sean nuestros nombres, ¿verdad? Sería muy bueno que nosotros hagamos cosas grandes aquí en Nanli para la honra y gloria de Dios. Y ustedes han sido llamados para eso, ¿verdad? Es la iglesia, los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día eran jóvenes. Jaime White era joven, no pasaba de los 20 años, la hermana Elena G. White, de verdad, bueno, para el 863 un poquito más, pero no pasaban de 30 años, de verdad, los muchachos que vimos, aunque las fotos ya eran de adultos, pero Wagner y T. Jones eran jóvenes, de verdad. Los que comenzaron nuestro movimiento de jóvenes adventistas, ¿verdad? Pastor Kerr, el mismo Lutero Warren, eran jóvenes que no pasaban de 20 años.
y ustedes han sido llamados también para esto. Así que muy bonito pensamiento, Brian, y ojalá se dé, ¿verdad? Me gustaría más que Jesús viniera antes de esos 15 años, pero si no viene, ¿verdad? Que alguien que esté llenando la especialidad de aquí a 15 años, a quien vayan a entrevistar o los nombres que pongan sean los suyos, chicos. Muy bonito eso. Bien, hemos cubierto lo que la especialidad pide. Les toca hacer 4 preguntitas de tareas, ¿verdad? Que ustedes van a hacer y entonces al finalizar estaría cubierta la especialidad y mi amigo Orlando dirá cuándo entonces hacemos el examen de esta especialidad. Por mi parte, ha sido un gusto. Gracias por ponerme la debida atención y espero haber cubierto lo que la especialidad pedía, ¿verdad? Y si hablo un poquito más, pues es que así soy yo. Se me vienen a veces cosas a la mente, datos, nombres, y me pongo a hablar un poquito más. Ok, muchísimas gracias, chicos. Los aprecio en el Señor y espero ver fotos, ¿verdad? Ahí de su investidura muy pronto. Que Dios me le bendiga. Y Orlando dirá cuándo se realizaría el examen y cuándo presentan estas últimas preguntas que quedan de tarea.